En los salones de poder de la vieja Europa, donde el esplendor y la intriga danzaban de la mano, la ambición por preservar la pureza de la sangre real era una obsesión tan férrea como la propia corona. Se creía que el linaje, esa sangre azul que fluía por las venas de reyes y emperadores, no solo otorgaba el derecho divino a gobernar, sino también una cualidad casi mística inmaculada que debía ser protegida a toda costa de cualquier mancha externa. Pero ¿y si les dijera que esa misma búsqueda de pureza se convirtió para muchas de las dinastías más poderosas de la historia en una maldición lenta y silenciosa, una sentencia de muerte genética que se pagó con la enfermedad, la deformidad y en no pocos casos la más desgarradora locura? Viajemos a un tiempo donde el matrimonio no era un acto de amor, sino una fría transacción política. Un cálculo estratégico para consolidar alianzas, expandir territorios y sobre todo asegurar la continuidad dinástica. En este tablero de ajedrez gigante, los peones más valiosos eran los propios príncipes y princesas, cuyas vidas estaban predestinadas a unirse en enlaces que a menudo implicaban uniones con parientes cercanos, primos, tíos, sobrinas. Era la lógica implacable de la endogamia la creencia de que casar a la realeza con la realeza, y más específicamente a los miembros de una misma familia real entre sí, mantendría el poder y la riqueza dentro de un círculo exclusivo y supuestamente protegería la divinidad de su linaje. Pero la genética, ajena a los designios de reyes y reinas, tenía sus propias leyes. Lo que la nobleza ignoraba o prefería ignorar era el peligro que acechaba en cada unión consanguínea. Los genes recesivos, aquellos que portan enfermedades ocultas pero no se manifiestan a menos que se hereden de ambos padres, se amplificaban exponencialmente. Así, las condiciones más raras y devastadoras empezaron a florecer con una frecuencia alarmante en el seno de las familias más poderosas de Europa, un precio terrible por la anhelada sangre pura. Quizás el ejemplo más notorio y trágico de esta maldición genética se encuentra en la casa de los Habsburgo, una dinastía que durante siglos dominó vastas extensiones de Europa, desde el Sacro Imperio Romano Germánico hasta España. Su lema, que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate, encapsula a la perfección su estrategia de expansión a través de alianzas matrimoniales, pero también, y de forma inconsciente, el germen de su propia destrucción. La mandíbula Habsburgo, una deformidad facial característica con un prognatismo severo, la mandíbula inferior sobresaliendo prominentemente, se convirtió en el sello distintivo de esta familia. Los retratos de reyes y reinas muestran esta peculiaridad con una honestidad brutal. Pero más allá de la estética, esta deformidad solía venir acompañada de problemas para hablar, masticar y tragar, afectando su calidad de vida y su capacidad para cumplir con sus deberes reales. Y eso era solo la punta del iceberg. El caso más dramático de la endogamia Habsburgo se materializó en la figura de Carlos II de España, el último monarca de los Habsburgo españoles, nacido en 1661. Su nacimiento fue celebrado como un milagro, ya que sus padres, Felipe IV y Mariana de Austria, eran tío y sobrina y ya habían perdido varios hijos en la infancia. Carlos era la última esperanza para la continuidad de la dinastía, pero el milagro fue en realidad un espectro de la endogamia. Desde el momento de su nacimiento, Carlos fue un niño frágil. No pudo hablar hasta los 4 años, ni caminar hasta los 8. Su cuerpo era débil. Su mente, aunque no completamente incapacitada, era lenta y afectada. Tenía la mandíbula Habsburgo tan pronunciada que apenas podía cerrar la boca, dificultándole el habla y la alimentación. Y su lengua era tan grande que casi no cabía en su boca. Padecía de hidrocefalia, raquitismo, anemia, epilepsia y frecuentes fiebres e infecciones. Los embajadores extranjeros lo describían con piedad y asombro. Un cuerpo enfermizo y débil, con una cabeza desproporcionada, una cara fea y triste y sin dientes. Carlos II era el resultado de un árbol genealógico más enrevesado que una madeja de hilos. Si hiciéramos un diagrama de sus ancestros, veríamos que su coeficiente de endogamia era similar al de un hijo nacido de una relación entre hermanos. Sus abuelos paternos eran Felipe III y Margarita de Austria. Sus abuelos maternos, Fernando III, hermano de Felipe IV, y Mariana de España, hermana de Felipe III. Es decir, su padre y su madre eran a la vez primos hermanos y tío y sobrina. La repetición de los mismos ancestros una y otra vez había concentrado y magnificado los genes recesivos. El reinado de Carlos II fue un calvario personal y político. España, antaño la potencia hegemónica del mundo, se desangraba bajo un monarca incapaz de gobernar con firmeza. La corte se convirtió en un nido de intrigas, mientras facciones extranjeras se disputaban la herencia de un reino que parecía desmoronarse junto con la salud de su rey.
La esperanza de un heredero era nula. Carlos II se casó 2 veces, pero nunca tuvo hijos. Su impotencia y esterilidad, casi con certeza producto de su genética, sellaron el destino de los Habsburgo españoles. Murió a los 38 años, en 1700, dejando un testamento que desencadenaría una de las guerras más devastadoras de Europa, la Guerra de Sucesión Española, donde potencias europeas se disputaron el trono vacante. Su muerte marcó el fin de una era, un eco trágico de cómo la obsesión por la sangre pura había consumido a una dinastía desde dentro. Pero los Habsburgo no fueron los únicos en sufrir las consecuencias de la endogamia. La historia está salpicada de otros ejemplos igualmente perturbadores. Consideremos la hemofilia, conocida como la enfermedad de los reyes. Este trastorno de la coagulación sanguínea se hizo tristemente famosa por extenderse por las casas reales europeas a través de los descendientes de la reina Victoria de Gran Bretaña en el siglo XIX. Victoria, aunque no era producto de una endogamia severa como Carlos II, fue portadora del gen de la hemofilia. La hemofilia, un trastorno de la coagulación sanguínea que causa hemorragias incontrolables, era una sentencia de muerte en el siglo XIX. Los príncipes sangrantes, como se les conoció, vivían vidas de dolor, fragilidad y un constante peligro de muerte por el más mínimo golpe o herida interna. El zarevich Alexei Romanov, hijo del último zar de Rusia Nicolás II, es el ejemplo más conmovedor. Su sufrimiento agonizante y la desesperación de sus padres por encontrar una cura los llevaron a depender del enigmático monje Rasputín, cuya influencia en la corte fue una de las causas que aceleraron la caída de la dinastía Romanov y con ella el fin del Imperio ruso. La maldición de la hemofilia fue, indirectamente, una de las chispas que encendió la revolución. Ahora, hablemos de la locura real, otro de los ecos perturbadores de la endogamia y las presiones de la vida en la cima del poder. Uno de los casos más conocidos es el del rey Jorge III de Gran Bretaña, cuyo reinado de 60 años estuvo marcado por episodios de locura recurrentes y devastadoras. Conocido por la película La locura del rey Jorge, su enfermedad ha sido objeto de debate histórico y médico. Jorge III experimentaba convulsiones, alucinaciones, delirios, incoherencia en el habla y un comportamiento errático que lo incapacitaba para gobernar. Durante sus episodios era a menudo atado, inmovilizado y sometido a tratamientos bárbaros por sus médicos, quienes lo veían como un lunático. La versión más aceptada hoy es que padecía de porfiria, un trastorno genético raro que afecta al sistema nervioso y puede causar síntomas neuropsiquiátricos severos. Se cree que esta condición, aunque no directamente causada por una endogamia extrema en su caso personal, sí tenía raíces genéticas que se transmitían en su linaje. Su locura tuvo un impacto directo en la política británica, llevando a regencias y periodos de inestabilidad, y ofreció un crudo recordatorio de la vulnerabilidad humana, incluso para aquellos nacidos para reinar. La presión de la corona, la vida de encierro y el peso de las expectativas, sumados a una predisposición genética, crearon un caldo de cultivo para la fragilidad mental en muchas casas reales. No toda locura real se debió a la endogamia. Algunos casos pudieron ser esquizofrenia, trastornos bipolares o simplemente la crueldad de los tratamientos médicos de la época. Sin embargo, la frecuencia con la que los monarcas padecían afecciones mentales sugiere una vulnerabilidad que iba más allá de lo puramente ambiental. Pensemos también en los matrimonios arreglados para asegurar la paz, pero que a menudo resultaban en uniones con individuos con graves problemas de salud o de desarrollo. Princesas jóvenes, arrancadas de sus hogares, se encontraban desposadas con reyes viejos, enfermos o incluso mentalmente inestables, con la única misión de dar a luz a un heredero. Si ese heredero nacía enfermo o débil, la presión y la tragedia se multiplicaban. La endogamia, esta obsesión por la pureza de la sangre, no solo trajo consigo enfermedades físicas y mentales, sino también una profunda soledad y aislamiento para aquellos que la padecieron. Muchos de estos monarcas, como Carlos II, fueron objeto de piedad, burla y a veces de un cruel encierro en sus propios palacios, mientras sus cortes y sus familias maniobraban por el poder que ellos no podían ejercer. La figura del rey enfermo se convirtió en un símbolo de la debilidad de un reino, un eco oscuro de las decisiones tomadas siglos atrás en nombre de la preservación dinástica. Pero el drama de la sangre azul no se limitó a los casos más extremos. Hubo ecos más sutiles, pero igualmente devastadores. La infertilidad, por ejemplo, un resultado común de la endogamia, desató crisis de sucesión que cambiaron mapas de Europa. Pensemos en la ansiedad que debieron sentir las reinas sometidas a una presión constante para dar un heredero varón al trono. El caso de la reina Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria de Gran Bretaña, y su matrimonio con el rey Alfonso XIII de España,
es un eco directo de la hemofilia. Dos de sus hijos, el príncipe de Asturias Alfonso y el infante Gonzalo, murieron por hemorragias relacionadas con la enfermedad. La tragedia personal de la hemofilia en la familia real española es un recordatorio conmovedor de cómo una enfermedad silenciosa podía destruir la felicidad de la realeza y afectar la estabilidad de un reino. Y la ironía de todo esto es que, mientras se esforzaban por mantener la pureza de su linaje, muchos de estos reyes y reinas acabaron desfigurados, incapacitados o atormentados por enfermedades que sus súbditos, con una genética más diversa, rara vez experimentaban. Los retratos de la época, lejos de idealizar siempre a los monarcas, a menudo revelan con una honestidad brutal los rasgos de la endogamia. La mandíbula pronunciada, los ojos hundidos, la expresión de fragilidad. Estos cuadros no son solo obras de arte, son documentos históricos de un sufrimiento silencioso y de una carga genética que se transmitía de generación en generación. Pero ¿cómo era posible que esta práctica tan destructiva continuara durante siglos? La respuesta radica en la mentalidad de la época. Lo que se observaba eran patrones de enfermedad en ciertas familias, que a menudo se atribuían a la mala sangre en un sentido casi místico, a la ira divina o a la debilidad de ciertos individuos. La idea de que los matrimonios entre parientes cercanos pudieran ser la causa de sus males era impensable, especialmente si se consideraba la única forma viable de asegurar la continuidad de una dinastía. En segundo lugar, la legitimidad dinástica era primordial. En un mundo donde el poder se justificaba por el nacimiento y la herencia, casar a la realeza con otros miembros de la realeza era una forma de consolidar y legitimar el propio derecho a gobernar. Si un príncipe o princesa quería casarse con alguien de su mismo rango, las opciones se reducían rápidamente a primos y sobrinas. Los viajes eran difíciles y peligrosos, por lo que las uniones tendían a concentrarse en las familias europeas más cercanas y poderosas. La geografía y la política crearon una jaula dorada de la que la realeza no podía escapar, priorizando el amor y la compatibilidad, lo que ha llevado a una mejora drástica en la salud genética de las actuales casas reales. Sin embargo, los ecos de la sangre azul y sus tragedias persisten. La historia de la endogamia real no es solo un compendio de enfermedades genéticas. Es una saga humana de sufrimiento, de la impotencia de monarcas frente a su propio destino biológico y de la crueldad de un sistema que sacrificó la salud de los individuos por la supuesta estabilidad del poder. Hoy, cuando miramos los retratos de aquellos reyes y reinas, no solo vemos el boato y la majestad de sus coronas, sino también las cicatrices invisibles y las deformidades visibles que fueron el cruel legado de su sangre pura. No solo las que se exhiben en el trono, sino también las que actúan en silencio, ocultas en el código genético de la vida misma. Únanse a nuestra comunidad y sigan explorando con nosotros los giros sorprendentes del pasado. Les esperamos en el próximo video.